Iña Frontera, nuevo cultivar de tomate para invernáculo. A cargo de la charla de el ingeniero agrónomo Matías González. Así que Matías, te invitamos. Yo ahora voy a llamarlos igual. Bueno, vamos haciendo igual una entradita. Hasta ahora entonces vamos a empezar con el módulo de tomate. El tercer módulo, ahí no está funcionando, ¿no? Vos tocaste algo ahí. ¿Está bien? Hola. Pero viste que se tengo que hablar juntos. Vamos sí, a hola. Bueno, ahora vamos a hacer la charla. Esta la vamos a hacer en dupla. Sí, en dupla. A ver, habla. Hola. Hola, a ver vos. Hola. Ahí está. Vamos a Salió Pimpinela. Bueno, vamos a dejar porque si no... Hola, ahora sí. Bueno, la idea es comenzar entonces con el módulo de la tarde, que tiene dos particularidades. Una que son los rubros más intensivos. Una compañía me dijo los que están encima del suelo, de la tierra, muy bien. Y tienen la segunda particularidad es que son en los que vamos a presentar. Hasta ahora venimos presentando algunas variedades ya liberadas en proyectos anteriores y material avanzado que posiblemente, como les dijo Esteban, en el caso de Boniato, en el caso de Papa, liberemos a partir del año que viene. Cuando hablamos de liberar, para que se entienda, se trata de cumplir todas las etapas legales de registros oficiales, solucionar la parte del abastecimiento de semilla, o sea, generar un volumen de semilla que soporte la liberación, o sea, la llegada del productor. Y bueno, y esa etapa la empezaríamos a cumplir para los rubros que mencionamos en la mañana a partir del año que viene. ¿Tá? Recuerden que esto es un proyecto quinquenal de mejoramiento genético que incluye las 5 especies, que comenzó en el 2016, 2017, que va a terminar en el 2021 con por lo menos un cultivar liberado para cada una de las especies y material avanzado. Entonces, los primeros resultados culminados del proyecto son cultivares en tomate, un cultivar en tomate que les voy a presentar ahora, y Esteban después de esta charla que les va a presentar un cultivar de frutilla. Entonces, para comenzar, de nuevo, la charla se trata sobre el mejoramiento genético de tomate. Vamos a hacer una introducción al mejoramiento genético de tomate, ver sus objetivos, ver en qué estamos trabajando. Obviamente el plato principal va a ser la presentación de un nuevo cultivar, el primer cultivar híbrido de Iña, el primer cultivar híbrido de tomate, Iña Frontera. La charla tiene los puntos que les estoy mostrando ahí, una breve introducción del contexto productivo que nos va a servir para fijar los objetivos para los cuales trabajamos en mejoramiento genético, algo muy breve sobre la metodología, porque nosotros tenemos en los videos que están pasando, hay un video que muestra un poco cómo es la metodología de trabajo en el mejoramiento, pero un poco la vamos a repasar rápidamente ahora, y vamos a hablar de los productos, entre ellos el plato principal, Iña Frontera, y un poco también de los avances. Empezamos también con datos muy generales, como hoy de mañana con la papa. Obviamente la importancia del tomate no se las voy a contar. Es tanto en valor como en volumen de producción y obviamente también como alimento, ¿no? O sea, si bien es una fruta, es un producto que por sí solo no tiene grandes porcentajes de, digamos, nutrientes, como es una fruta muy consumida, de las más consumidas en el país, en fresco y procesado, tiene un aporte muy importante para la nutrición de la población y es una herramienta muy importante para hacer aportes a través de lo que podamos mejorarle para la alimentación de la población. En Uruguay y en el mundo, ¿no? Porque es un alimento universal. Cualquier cultura hoy en día creo que usa al tomate como alimento. Yendo un poquito más en profundidad, algunos números que hemos ido recabando no son números muy actuales, son los números que están disponibles
de encuestas de IEA y de Observatorio Granjero. Creo que sirven igual para mostrar un poco la imagen, la foto de lo que es el tomate hoy. 700 productores, 400 hectáreas, que se dividen 300 más o menos en invernadero, entre norte y sur, y unas 100 a campo, a lo que se agrega una superficie variable de tomate para industria, según el año, según las condiciones, y más o menos podemos estar hablando desde hace años de unas 30.000 toneladas de tomate de mesa producidas y consumidas por año. Esta gráfica muestra un poco la evolución de lo que fueron las zonas, del aporte de cada zona y de los sistemas productivos que tenemos en Uruguay en tomate, que a grandes rasgos son dos, o sea, cultivo protegido y cultivo a campo. ¿tá? Y en los últimos años ha habido una transición del cultivo a campo al cultivo protegido en la zona sur. Y eso hace que prácticamente el 80 y pico, 90% de la producción nacional y por lo tanto del consumo nacional de tomate sea originario, digamos, bajo de un invernadero, ¿tá? De producción protegida. El cultivo a campo termina siendo un nicho de producción. Y bueno, y después tenemos las categorías comerciales, básicamente que uno puede encontrar de tomate en el mercado. Obviamente el preponderante, 80 y pico % es el tomate que hoy le llamamos redondo, antes se lo denominaba como americano o larga vida. ¿tá? Hoy simplemente tomate redondo, ya esa denominación más vieja de larga vida americano intentamos no usarla tampoco para no confundir. Es tomate redondo, 85%, tomate tipo perita ya es un porcentaje menor, 10-15%, que va probablemente en aumento. Y después tenemos las categorías de grape o cherry, los grapes se llaman a los perita cherry, digamos, y los redonditos cherry, que también es una categoría menor hoy en día en volumen, pero que van en aumento, ambas dos, tanto el pera como el perita. Les había mencionado los dos grandes sistemas de producción con una preponderancia muy fuerte del invernadero, tanto en la zona sur como en la zona norte. Y bueno, el cultivo a campo que se mantiene remanente tal vez como un nicho de producción que está ahí latente, y que bueno, que hace su aporte en lo que sería la época de estación aquí en Uruguay, ¿no? O sea, el cultivo sería desde octubre hasta abril, marzo, y ahí entro en tema de los ciclos muy rápido, solamente para mostrarles, porque esto es para mostrarlo así a simple vista, muy entreverado. Son diferentes ciclos de producción de tomate en el país, tanto en el norte como en el sur. Lo verde sería estado vegetativo, lo rojo cosecha, pero solamente para mostrarles y para no marear, porque a su vez esto tampoco es tan rígido, que tomate en el Uruguay en un invernadero hay durante todo el año, porque se consume durante todo el año. Entonces eso nos genera una gran variación de ambientes productivos y ahí empezamos a entrar en una de las primeras claves o desafíos que tenemos, que es generar tomates adaptados a verdaderamente diferentes condiciones, ¿no? O sea, temperaturas muy frías, temperaturas muy calientes, humedad, falta de deficiencia en la radiación, exceso de radiación. Muchos cultivos empiezan con frío, terminan con calor, otros empiezan con calor y terminan con frío. Entonces, realmente hay una variación en los ambientes muy importantes que nos da una oportunidad, entre comillas, para el mejoramiento, para hacer aportes y generar material adaptado. Y lo otro es el tema de los ciclos cortos versus los ciclos largos, que habría una tendencia, no la tengo obviamente demostrada, pero bueno, hay una tendencia a un poco disminuir los ciclos largos tradicionales. Por ejemplo, un ciclo largo tradicional de la zona norte que atraviesa, digamos, un trasplante, por ejemplo, de marzo que se lleva hasta fin de año, destinado a generar esta producción aquí, que es una de las que tiene más valor. Hay una especie de tendencia a sustituir ciclos cortos por ciclos largos por ciclos cortos que más o menos vayan cubriendo esas producciones. Lo mismo pasa con lo que puede ser un ciclo largo de verano en la zona sur.
más o menos algo que estaba diciendo, esto es el abastecimiento, esto es una gráfica del ofroteo granjero, también es un poco vieja, pero representa lo que les quiero mostrar, que es que hay tomate todo el año, baja un poco las entradas al mercado en los meses de invierno, probablemente no, baja el consumo de tomate también en esos meses. Y hay dos picos de precio que un poco también condicionan el tema de los ciclos. Muchas veces se hace un ciclo largo, por ejemplo, que es más ineficiente desde el punto de vista de la planta, tal vez desde el punto de vista de los costos y el trabajo del productor, pero para llegar a determinados momentos de picos de precio. ¿Está bien? Y los picos de precio son donde se pone donde se generan las inflexiones entre la producción del norte y del sur. ¿Tá? Hay un pico de precio muy estable aquí en septiembre, agosto, septiembre, octubre, por ahí. Y hay otro piquito de precio que a veces está, a veces no, en marzo, abril. Básicamente hasta ahí era lo que quería entrar en este tiempo que tenemos en la parte de contexto general. Y vamos definiendo un poco los objetivos que explican el trabajo que les voy a mostrar a continuación. Lo primero que hicimos cuando empezamos a trabajar en mejoramiento genético para este segmento, o sea, en este nuevo proyecto de mejoramiento genético, que comenzamos con los primeros cruzamientos en el 2011-2012, para este objetivo y este resultado que les presento hoy, lo primero es empezar a definir segmentos. Bueno, lo primero, producción en invernadero, nos interesaba aportar a una producción de cultivo en invernadero, tomate redondo y hábito de crecimiento indeterminado. Ahí vamos limpiando un poco de toda la diversidad de cosas que les mencioné, vamos limpiando un poco la mesa, digamos, y vamos definiendo un segmento. A partir de ahí definimos los desafíos, o sea, qué queremos aportar dentro de ese segmento. ¿Tá? Y bueno, nos interesaba aportar acá en esta imagen que la voy a usar más veces en la presentación, es un poco los pilares de la selección del mejoramiento genético de tomate, ¿no? Lo que llamamos producción, calidad de fruta y resistencia a enfermedades. Cuando hablo de producción no me refiero solamente a kilos, a rendimiento, sino a este concepto que lo veníamos manejando, ¿no? O sea, adaptación de la producción, o sea, lograr producir en diferentes ambientes. ¿Tá? Si es con mucho rendimiento y muchos kilos, mejor. ¿Tá? Pero en estos tipos de cultivos el rendimiento en sí en cuanto a productividad por metro cuadrado, si bien es importante, a veces no es el factor más importante, sino que pesan más la capacidad de producir en determinados momentos contra la de no producir y la calidad, ¿verdad? Entonces, bueno, la producción en ese sentido, en lograr producir en diferentes ambientes, si es posible con grandes rendimientos. La resistencia a enfermedades como un factor de adaptación también muy fuerte y ha sido uno de nuestros objetivos y pilares. Y obviamente la calidad de fruta, pensando en generar un mejor producto también para el consumidor, con ese gran objetivo general que tenemos, que hoy lo mencionó Esteban también en el caso de los boniatos, que es al tener un mejor producto de mejor calidad o disponible en un momento que normalmente no existe, poder fomentar de alguna manera el consumo de hortalizas frescas, que es un debe que también tenemos como sociedad. Entonces por ahí con el tema de la calidad, además de darle una herramienta de competitividad al productor, estaríamos haciendo un aporte también con el tema del consumo. Bueno, algo muy rapidito con el tema de los métodos que empezamos a utilizar para atender a esos desafíos que nos planteamos. Mejoramiento genético, muy bien. Definimos que íbamos a trabajar con cultivares híbridos. Y esto no responde a la famosa cuestión comercial, cultivares híbridos que son protegidos, que no sé qué, sino que básicamente responde a una estrategia desde el proceso de mejoramiento que nos permite, digamos, llegar a un mejor producto genético. ¿Tá? Y eso lo digo con cierta propiedad porque en realidad el proyecto de mejoramiento genético, como bien dijo Gustavo, hoy comienza en el 2005 y los primeros años nos dedicamos a generar cultivares de polinización abierta y en este nuevo proceso que decidimos generar cultivares híbridos aprendimos en la práctica que en realidad como método de mejoramiento el hacer cultivares híbridos nos da un montón de ventajas. ¿Tá? Primero que nos permite explotar, ahí entramos en algunos tecnicismos, pero solamente para mencionarlo, el vigor híbrido que sí existe también en tomate, pese a ser una autógama, nos permite trabajar muy bien, de forma muy eficiente, acumulando caracteres dominantes, ahora algo vamos a hablar, nos permite desactivar
caracteres recesivos que son negativos, que en el caso de tomate, por estar muy alimentado por especies silvestres, están muy presentes, ¿tá? Y explotar también algunos codominantes. Y estos son tecnicismos, pero por ejemplo esta última parte, sin la posibilidad de tener híbridos, por ejemplo los tomates larga vida genuinos, que fueron furor en la década del 90 en Uruguay y en el mundo, hubieran sido imposibles, ¿tá? Porque se basan en un alelo que está en heterocigosis, que solo es posible en un cultivar híbrido. Por lo tanto, el cultivar híbrido como una convicción de un método de mejoramiento que nos permite ser más eficientes a la hora de mejorar y generar mejores productos, ¿tá? Y los mejores productos obviamente van a tener ventajas productivas, y eso es lo que buscamos. Seguimos hablando un poquito más de la estrategia para lograr cumplir ese desafío. No nos íbamos a tirar a hacerlo solo. Es un desafío grande, el trabajo en equipo es lo más eficiente, nos permite cubrir todas las partes. Tenemos un equipo multidisciplinario en INIA que estamos trabajando muy bien, interactuando para lograr mejores productos en tomates. Está la parte de biotecnología, Ana Robarena, Mario Giambiasi, está la parte de calidad, trabajando muy fuerte también, liderados por Joana Lao. Bueno, está la parte de fitopatología, ¿tá? Que también hemos interactuado. Y después, lo que no podemos conseguir a la interna de INIA, que son muchas cosas, las empezamos a utilizar interaccionando con otras instituciones de nivel nacional y de otros países. ¿Está bien? Y así fuimos construyendo y fuimos generando conocimiento genuino también, original, que nos fue alimentando al proceso de mejoramiento. Y otro punto importante dentro de esta estrategia, dentro de este desafío, fue una alianza que concretamos casi que enseguida que empezamos a trabajar, en el año 2014, si mal no recuerdo, con la empresa de semillas Agro5 de Brasil, que está aquí presente. Habrán interactuado hoy ustedes con Flavio Pañán, que está aquí en el espacio interactivo. Yo le digo espacio interactivo, pero no está bien. Ustedes me entienden. En el espacio interactivo estuvo Flavio, está la empresa y nos permitió garantizar en ese momento algo fundamental para nosotros, que era si obteníamos un cultivar, porque en aquel momento no teníamos nada, si obteníamos un cultivar, ¿cómo hacíamos para garantizar la presencia de ese cultivar en el mercado? O sea, generar semilla híbrida y que esté disponible para los productores. En ese momento, cuando empezamos, no lo teníamos del todo resuelto, y por suerte llegó el interés de esta empresa que nos permitía a priori tener ese tema solucionado, ¿verdad? O sea, una vez que llegáramos a un cultivar, a elegir un material, tener la parte de semilla, digamos, disponible. Bueno, entonces después les voy a ir comentando que a su vez hay otros aportes, porque la empresa no solamente se dedica obviamente a producir semillas, se dedica también a comercializarla y a su vez hace apoyos directos al desarrollo y a la generación de material, ¿tá? Con recursos y con trabajo directo. Entonces fue una alianza muy importante de la que estamos muy contentos y queremos empezar digamos, a aplicar también en otras especies. Rapidito seguimos con la metodología. Les cuento muy rápido lo que está pasando en la televisión, de cómo es el día a día, digamos, en el mejoramiento de tomate. Hay una etapa inicial, que es la de la selección de líneas, que después van a formar parte del híbrido. ¿Está bien? Eso se hace una selección visual muy fuerte por caracteres de calidad. Acá se selecciona la parte de calidad de fruta en esta etapa de selección de líneas. Y se hace también el trabajo muy fuerte de selección de caracterización de esas líneas por resistencia a enfermedades. ¿Está bien? Y ahí tenemos la herramienta de selección asistida por marcadores. Ahí es donde entra el apoyo de la unidad de biotecnología. Ana Robarena, Mario Giambiasi en Niñas Salto Grande nos apoyan mucho en caracterizar cada una de nuestras líneas por la presencia de genes de resistencia, que ahora les voy a explicar. Y también, obviamente, tenemos la selección fenotípica en campo de resistencia. Después que seleccionamos las líneas, hacemos las combinaciones de híbridos basados en el complemento de resistencia que queremos tener de cada uno de esos híbridos. Y se evalúan más o menos por año unos 120, 150 híbridos, potenciales variedades, que comenzamos a seleccionar en 2 ciclos en Niñas Salto Grande. Una vez que pasamos esa etapa, los comenzamos a evaluar de forma más sistemática,
empezamos a evaluar la producción en ensayos con repeticiones, tanto en la zona norte, aquí en Salto, como en la zona sur, en Las Brujas. ¿Está bien? Y cuando ya se termina esa etapa de evaluación y que nosotros identificamos en el material alguna ventaja desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de la calidad, de la competitividad, sacamos ese material, digamos, a probar en ensayos, sí, de mayor escala con productores. ¿Está bien? Y ahí es donde vemos un poco el comportamiento real a nivel productivo y donde nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas que no podemos medir en la estación experimental. Esta parte de evaluación dura por lo menos 2 años, 2 o 3 años. A su vez, y aquí hay un aporte importante de la empresa Agro5, además de producir y comercializar semilla, y es el hecho de que esos 150 materiales que con mucho cuidado diseñamos y los ponemos a disposición, digamos, en nuestro ambiente uruguayo, o sea, diseñamos para Uruguay y en nuestro ambiente uruguayo de invernáculos, esos mismos materiales son, a través de Agro5, probados en otros ambientes del mundo, sobre todo en Brasil, que es donde está instalada la empresa, pero a su vez en otros ambientes del mundo, y eso nos da dos cosas. Por un lado, mucha más información sobre los mismos materiales que estoy probando con mucho interés aquí en Uruguay, ¿está bien? Porque estos ambientes, por ejemplo aquí en Brasil, la típica producción a campo, Costa Rica, una producción de semi-protección, Venezuela, cultivo protegido, y hay otros más lugares, pero nos da mucha información de nuestros propios materiales, potenciamos la capacidad de caracterizar y de definir el comportamiento de nuestros materiales, y a su vez, obviamente, si estamos exportando genética, si alguno de nuestros materiales funciona en alguno de esos lugares, va a haber un desarrollo comercial y directamente también nos vamos a beneficiar. Y bueno, ahí se termina un poco la pequeña y breve historia que les hice sobre el contexto, los objetivos y la metodología que aplicamos. Entonces ahora, de nuevo, como hicimos hoy de mañana con la papa, los invito a ir viendo los productos y vamos también intentando mostrarles algunos avances en investigación y en generación de conocimiento que soportan estos productos. El primer producto que tenemos y que fue liberado el año pasado, en el año 2018, para el mercado de Brasil, en ese proceso que yo les digo de que hacemos los materiales para Uruguay, pero que se prueban en otras partes del mundo, fue Inia Cimarrón. Con ese nombre se registró y se liberó el año pasado en Brasil, especialmente seleccionado para condiciones de producción en Brasil a campo. ¿Está bien? De hecho, en el proceso de selección aquí en Uruguay, este material fue en principio descartado, o sea, no avanzó para adelante en sistema de producción en invernadero. Sus principales características son de que es una planta muy vigorosa, multiresistente, que ahora me voy a detener en esto para explicar cómo trabajamos con la parte de incorporación de resistencias en un material de selección asistida, que es lo que nos permite lograr este montón de codiguitos y de siglas que ustedes ven aquí. Es un material muy productivo, con una fruta de tamaño medio a grande, pongo entre paréntesis, puse medio porque es el tamaño que más o menos da aquí en Uruguay, pero ya están viendo que aquí en Brasil en otras condiciones el tamaño que se logra es un tamaño grande, de muy alta calidad, muy buen color, pero muy buena firmeza, y sobre todo una característica muy particular y casi que única, digamos, por lo menos en lo que conocemos, que es el excelente comportamiento inclusive en ambientes lluviosos. O sea, es un material que soporta muy bien las lluvias, en el sentido de que la planta es muy tolerante a problemas sanitarios asociados con bacterias, que obviamente en nuestro ambiente invernáculo no tenemos, y a su vez la fruta mantiene su calidad en ambientes lluviosos, no mancha y no raja la fruta. Es un problema muy importante. Y a través de esa ventaja fue muy promocionado, muy difundido y está siendo desarrollado así en Brasil. Y una de las cosas que lo permite poder ser plantado en varios ambientes en Brasil es este paquete muy completo de resistencias genéticas que tiene, que quiero detenerme un minuto para explicarles cómo es que se logra, porque es parte del trabajo que hacemos en conjunto, como ya les expliqué, con la unidad de biotecnología. ¿Tá? Y se trata de utilizar la selección asistida por marcadores en el proceso de
selección de líneas con resistencia, ¿está bien? O sea, para cada uno de estos son, digamos, las siglas a las enfermedades para las cuales nuestros materiales son resistentes, ¿no? Son las siglas en realidad de los patógenos, ¿no? El virus de la peste negra, el famoso virus de la cuchara, los geminivirus, el virus, los tobamovirus, que son los virus del mosaico del tomate y el tabaco, Fusarium raza 1, raza 2, raza 3, Verticillium y Nematodes. Este material, podemos decir, confirmamos que tiene todos los alelos resistentes para estos patógenos, son resistencias verticales, y eso lo logramos de una forma muy eficiente tomando una partecita de una planta cualquiera, sacando en un proceso de laboratorio, sacando ADN y haciendo un análisis que dura un día y medio. Nosotros tenemos esta información en las líneas que forman al híbrido y a partir de ahí complementamos, digamos, hacemos el cruzamiento del material híbrido manteniendo todas estas resistencias. ¿Por qué se los quería nombrar? Porque fue la forma que nos permitió generar material, cultivares de tomate competitivos en muy pero muy corto tiempo. O sea, desde que empezamos a hacer el primer cruzamiento original para generar diversidad, a los 3 años ya estábamos con material híbrido experimental, con todo este montón de resistencias, gracias a este trabajo muy eficiente de selección asistida por marcadores. Y tenemos más genes que podemos llegar a monitorear con este sistema. Por ahora nos interesan algunos de estos para nuestras condiciones. Y además de ser eficiente, nos permite trabajar con patógenos que todavía no tenemos presentes en el país, o por lo menos en condiciones graves o problemáticas. Por ejemplo, la resistencia a vegomovirus, al virus de la cuchara. Hace mucho que se viene hablando de estos virus, todavía no generan problemas en nuestro país, si bien están reportados, todavía no generan problemas reales, graves, productivos en nuestro país. En otros lugares sí, por ejemplo en Brasil. Y con esta metodología nosotros podemos estar trabajando con un patógeno que todavía no está en nuestro país generando problemas, de forma, entre comillas, preventiva. ¿Está bien? Lo mismo con el Fusarium raza 3, por ejemplo. Es un problema muy grave en otros países, en Brasil, en Chile y en otras partes del mundo. Se transmite por semilla, o sea, van las cubiertas de la semilla, el hongo. Todavía no está reportado causando problemas ni en Uruguay, pero nada quita que hoy o mañana podamos tener este problema. Y con esta metodología, hoy yo no podría hacer en Uruguay inoculaciones y trabajar con screening con el patógeno vivo, porque no sería un peligro, digamos, pero sí puedo con esta metodología, de forma muy limpia, manejar su resistencia sin tener que entrar en experimentos peligrosos con el patógeno. Entonces, quería hacer un paréntesis aquí con este tema y remarcarlo, que es un aporte muy fuerte de la biotecnología ya en productos concretos, ¿verdad? Bueno, Inia cimarrón en Uruguay. Claro, cuando se selecciona en Brasil y funciona ahora en Brasil, decimos, bueno, nosotros aquí lo descartamos, vamos a volver a probarlo porque capaz que cometimos algún error y lo descartamos. Entonces lo empezamos a probar también en Uruguay, en invernadero, y confirmamos algunas observaciones que nos habían llevado a descartarlo. Es un material para invernadero demasiado vigoroso para lo que nosotros venimos seleccionando. Produce muy bien, cuaja muy bien, llega a un tamaño que no es el que tampoco nosotros veníamos buscando, es un tamaño medio, está bien, no llega a tamaños en las condiciones que lo probamos nosotros grandes, y ven acá la parte de vigor, requiere para optimizar su ambiente en invernadero un trabajo de deshojes importante, está bien, esto es en Uruguay, ¿tá? Esto es en Canelones en Uruguay. Esto es aquí en Salto, está bien. Tiene resistencia para invernadero importante a Cladosporium, muy bien. La calidad de fruta fue muy buena, mantiene muy buena fruta, no da hombros amarillos en verano, es muy firme, en ese sentido no hay problema. Da algún porcentaje de frutas con formato de barquito, deformes, fuera de padrón, ¿tá? Entonces es un material que nosotros en particular para Uruguay, en principio no es un material que pensemos que vaya a ocupar un espacio fuerte de producción. Lo que no quita, porque nos ha pasado también, de que con manejo se pueda, sortear algunas de sus limitantes. Es totalmente posible y yo ahora les voy a hacer un comentario con respecto a eso. Por ejemplo, con el manejo de la fertilización,
O lo que no quita que lo que para nosotros puede ser algo que no lo tenemos, no lo vemos como una desventaja, pueda llegar a ser una ventaja para otro tipo de productor. Por ejemplo, un productor que no requiera de tamaños demasiado grandes porque vende su fruta en bandeja, que requiere tamaños medios con alta calidad, que me ha pasado, que lo plantan, y bueno, le viene muy bien porque da mucha fruta, da mucha producción, muchos kilos de una fruta de tamaño medio, y eso le viene bien. Entonces, no quita que pueda llegar a ocupar un nicho en la producción de invernadero en el Uruguay. En Brasil sí, en Brasil y en otras condiciones totalmente diferentes, como ya les comentaba, a campo tiene ventajas muy, pero muy interesantes. El tema del tamaño, como ven, cambia probablemente por el ambiente, el manejo de la fertilización, la densidad de plantación o mismo la polinización de las flores en un ambiente de campo, que puede llegar a ser mayor o mejor. ¿tá? La cuestión que, bueno, se ha difundido bastante en Brasil, en diferentes ambientes, y sobre todo por esta condición. ¿Ven esta foto? Es un cultivo, si no tengo de Espíritu Santo, Flavio, ayúdame. Ceará, el estado de Ceará, allá en el nordeste. Bueno, de Brasil. Y al momento de sacar esta foto, la planta había recibido 2.175 milímetros de lluvia encima. Y vean que todavía tiene hoja verde y la fruta está en perfecta... Claro, son condiciones que nosotros obviamente nunca vamos a conseguir y por lo tanto eso es lo que yo decía, o sea, la información que nos da el hecho de tener este tipo de alianza. ¿Está bien? Entonces, para Brasil, el material está siendo ahora desarrollado y con mucho suceso. Ahora, otra cosa importante, la empresa Agrocinco, una vez que el material más o menos empieza a funcionar y se sabe que va a ocupar un mercado, nos ayuda también en generar información para mejorar el manejo, o dar información para mejorar el manejo de la variedad. Y por ejemplo, para Iña Cimarrón ya tienen la información de la curva de absorción de nutrientes de cada uno de los principales macro y micronutrientes de la planta. Lo que es una información, obviamente después hay que interpretarla, ellos ya generan una recomendación, pero permite saber y ajustar finamente el manejo nutricional de un cultivar determinado. Y muchas veces, por ejemplo, como en el caso de cimarrón fue que apareció, que es un material que requiere, por ejemplo, una mayor fertilización, absorbe más boro que un cultivar normal o otro cultivar. ¿tá? Y eso puede a su vez estar interfiriendo en el formato de la fruta, en aquello que yo les decía que puede llegar a tener un poco más de frutas deformes. Entonces, una vez que nosotros vemos que el material es importante, que va a ocupar un espacio, que va a hacer algún aporte, inclusive podemos, con manejo, poder afinar un poco más su comportamiento y su performance. Entonces, bueno, esto fue más o menos lo que quería preguntarles, lo que quería contarles de cimarrón y a su vez, o sea, el material se registró el año pasado en Brasil, quedó disponible para la venta. Nosotros lo vamos a registrar en estos momentos en Uruguay también, para que quede disponible también para su venta, con las consideraciones que yo acabo de hacer y digamos, aprovechando que hay semilla disponible y que podría llegar a ser interesante para algún productor o para ocupar algún nicho. No hablé de la producción a campo en Uruguay, todavía no lo tenemos suficientemente probado, pero ahí puede ocupar, en la producción a campo, puede ocupar un espacio interesante. Pero nosotros tomamos a cimarrón, en realidad, que fue nuestro primer producto, como un símbolo, digamos, como una especie de claro, no de bandera, que acá tengo al amigo Varela que me da apunte, sino como una especie de símbolo del sí se puede, digamos. O sea, para nosotros el tema del mejoramiento de tomate fue un desafío grande. Como les dije al principio, teníamos muchas interrogantes, por ejemplo, de la parte de semilla, si íbamos a poder conseguir generar volúmenes y comercializar semilla. Y con este material logramos despejar un montón de dudas, logramos creérnosla en el buen sentido de que sí podíamos generar un equipo, generar cultivares de primer nivel, y a partir de ahí nos dio mucho impulso para llegar al año siguiente, o sea, hoy, a este material, que sí es un material que seleccionamos específicamente para las condiciones de producción en invernadero en Uruguay. Este material que les presentamos en este evento, que es el primer producto completo, digamos, del proyecto de mejoramiento genético de hortalizas,
HT72 fue el código con el que se probó, INEA Frontera es su nombre asociado. ¿Tá? Y bueno, les voy comentando las características del material. Es un material, es una planta de entrenudos medios. Ustedes tienen una muy completa hoja de divulgación del material que da una descripción, así que capaz que no me detengo mucho. Da una descripción fehaciente de lo que es el híbrido, el cultivar entrenudos medios. Es una planta que está, un cultivar que está diseñado para producción en ciclos cortos. 7 racimos, 8 racimos, o sea, la altura del alambre en principio no la recomendamos para ciclos largos. Es una fruta de tamaño medio a grande, ¿está bien? Y en esa primera 7 racimos, 8 racimos, por ejemplo, no le hemos visto diferencias en calibre con los materiales que nosotros lo contrastamos, con el PIDA y con Torri, y que tiene el diferencial de tener, o el aporte real, verdadero y fuerte, de tener una muy alta calidad de fruta en diferentes ambientes. ¿Tá? O sea, tanto con calor, en verano, como en invierno, con baja radiación y temperaturas frías, este material mantiene una muy buena calidad de fruta, que yo ahora voy a ahondar un poquito en eso. ¿Tá? En cuanto a sus resistencias, tiene lo que nosotros llamamos el paquete básico de resistencias, que precisamos para Uruguay, ¿verdad? Resistencia a peste negra, a los virus, a los tobamovirus, a Fusarium raza 1, 2, verticillium y nematodos. Algunas cosas que yo ya adelanté, pero bueno, entrenudos medios, un hábito de planta de un vigor muy balanceado, muy lindo para invernadero, que tenemos que tener en cuenta que tiene que dejar el ingreso de la luz en el invierno y cubrir en lo posible más o menos la fruta en el verano. Muy alta producción precoz, comparado con el PIDA y con Torri, que son los materiales que nosotros usamos como referencia por ser, digamos, un poco los más conocidos. A veces no estamos compitiendo directamente con el material, pero lo usamos como referencia de los datos que estamos dando, ¿verdad? Pero comparado, por ejemplo, con Torri y con el PIDA, la precocidad es más alta, o sea, la primera producción. Y la producción en un ciclo corto es alta comparada con el PIDA y con Torri. ¿Tá? Ya si nos vamos a ciclos más largos, obviamente variedades como el PIDA empiezan a generar una ventaja en cuanto a los kilos, a la producción y al calibre. ¿Está bien? Y bueno, como les decía hoy, el calibre predominante en los primeros racimos es de fruta grande, ¿tá? Probablemente de fruta de 260 a 290 gramos. ¿Tá? Y el predominante en el total del ciclo es una fruta de 240 a 270 gramos. Lo que se cataloga dentro de las categorías de fruta de tamaño medio a grande. Es una fruta bastante uniforme. Y bueno, y lo que les decía, es posible hacer con INEA Frontera, ciclos cortos en diferentes ambientes, en diferentes momentos del año. ¿Tá? Y por eso lo hemos probado. Acá son fotos de diferentes momentos. Esto es un ciclo, acá probamos en Salto, con un productor de Salto, un ciclo largo, por ejemplo, también, porque claro, nosotros sabemos que el material tal vez no iba a tener condiciones para afrontar un ciclo largo de Salto, que se necesita cierto vigor y cierto tiraje, entre comillas, de planta. A la hora de generar información y ver su comportamiento, lo pusimos en esas condiciones, y la verdad que, por ejemplo, el año pasado, que fue un año particular, no quiero sacar tampoco conclusiones, pero el material no defraudó, digamos, ¿tá? Produjo bien, obviamente con buena calidad, eso ya lo sabíamos, pero buen número de frutas, buena producción, buen calibre. Hay que seguirlo probando tal vez en esas condiciones, pero esto fue una foto tomada en agosto-septiembre y un trasplante de marzo. ¿Tá? Acá vemos una foto tomada en noviembre, aquí también en Salto, una foto tomada en diciembre, enero, en el sur, en Invernáculos del Sur, en verano, ¿tá? Y una foto tomada en abril, aquí en Salto, un trasplante de enero. Que dicho sea de paso, ese fue tal vez el mejor, de todos los ciclos que lo vimos durante ese ciclo del año, el mejor ciclo que le vimos a INEA Frontera. El trasplante de enero, y empieza a producir los primeros días de abril. ¿Tá? Muy buena producción, muy alta calidad, muy buena planta, y tal vez sea el ciclo más recomendado. El tema de calidad de fruta, que quería hacer un hincapié, porque es una de las fortalezas de este material.
Comparado aquí, por ejemplo, con la fruta de Elpida, es una fruta de un color externo, tal vez no tan rojo intenso, es más naranjita, pero que tiene la particularidad de tener un color interno más rojo, más subido de tono en el rojo, lo que estaría relacionado, y eso vamos a tener datos próximamente, con un mayor contenido de licopeno y una mayor, digamos, calidad nutricional. ¿Está bien? Otras características en cuanto a sólidos solubles, generalmente es un poquito más bajo que Elpida. La firmeza, ¿tá? La firmeza es una firmeza superior a la del Elpida. Eso da muchas ventajas en la producción durante el verano. La conservación que tiene es muy buena. Ustedes ahí tienen algunas muestras de fruta de lo que teníamos en este momento, ¿tá? Y habrán podido ver el tema de la firmeza, que es muy destacable. Y bueno, estas dos cosas que yo les muestro acá, que son extremos, pero que ayudan un poco a ver el tema de la calidad de fruta en diferentes ambientes. O sea, en julio, con frío, muchos materiales dan este problema, que es la maduración irregular o el manchado, ¿tá? Y línea frontera sería tolerante a ese desorden, ¿tá? Lo que no quita que en condiciones súper extremas, como todos los materiales, genere algún problema, pero en términos relativos es un material muy tolerante y por lo tanto puede entrar con ciclos cortos en el invierno. Y por el otro lado, un tema clásico, ¿tá? Que es el tema de la maduración irregular ocasionada por alta radiación, alta temperatura, son los hombros amarillos, que también este material es libre de ese problema. ¿Está bien? Y hablando de color interno, hago también un paréntesis porque quiero introducir algo que ustedes tal vez ya lo vieron en el stand destinado a la ciencia, ahí afuera, que es el tema de la edición genómica buscando mejorar la calidad nutricional y la calidad visual del tomate. Es un tema que está siendo parte de la tesis de doctorado de Ana Robarrena. En principio nosotros lo estamos utilizando esta herramienta en forma experimental. Es una herramienta de laboratorio que lo que hace es, lo que permite generar, digamos, mutaciones en los materiales dirigidas, ¿tá? Inducidas y dirigidas hacia determinado gen particular. Y en este caso, con esa técnica logramos desactivar un gen, ¿tá? que genera como resultado una acumulación mucho mayor de licopeno y un color rojo mucho más grande. Esta foto que yo les muestro es lo mismo que nosotros estamos haciendo en el laboratorio, pero la mutación se dio espontáneamente a nivel natural, ¿tá? La mutación en el tomate tiene esta sigla, se llama OGC, ¿tá? Esto se generó naturalmente en el tomate y los mejoradores ya incorporaron este carácter. O sea, no es ninguna novedad en principio lo que yo les estoy contando. Estamos haciendo algo que ya existe en la naturaleza, ¿tá? Una mutación que desactivó un gen y que genera este fenotipo en el tomate. ¿Qué pasa? Está asociado a esta coloración roja intensa que ustedes ven en este híbrido, que a su vez es un híbrido experimental del programa. Está asociada al hábito determinado, ¿está bien? A las plantas de media estaca, como se le dice en Brasil, o rastreras para industria, ¿está bien? Nosotros, como yo le dije, habíamos definido utilizar para nuestro programa como primer objetivo plantas indeterminadas, que era un poco la base de nuestra producción. Entonces, en realidad, Ana está experimentando y tratando de quebrar ese ligamiento que hay entre la coloración roja intensa y la planta, de porte rastrero. Y si lo logramos, podríamos generar, por ejemplo, a futuro, podríamos generar las capacidades de lograr materiales como, por ejemplo, Inia Frontera, con una coloración interna sobre todo, muy pero muy buena, muy pero muy alta y con una calidad nutricional muy superior. ¿Tá? Entonces, poco les quería mostrar también cómo la investigación, otro ejemplo más de cómo la investigación y la ciencia pueden estar aportando directamente a los productos tecnológicos y a la producción. Bueno, y con Inia Frontera también, al igual que con Cimarrón, ya empezamos el proceso de producción de semilla para su liberación, que es inminente. La semilla ya está pronta y estamos ahora en etapa de tratar de solucionar todos los problemas de importaciones, etcétera, etcétera.
Les quiero contar que las semillas se producen en condiciones de muy alta sanidad, a condiciones muy controladas, y a su vez nosotros mismos le hacemos, de nuevo, con la ayuda de la biotecnología, en parte, le hacemos un análisis de calidad. Por ejemplo, acá también un análisis de calidad genética, ¿tá? Las 2 rayitas significa que la planta, cada una de estas muestras es una planta, las 2 rayitas significa que esa planta es realmente una hibridación y por lo tanto estaría confirmando el proceso, validando el proceso de semilla híbrida. Rápidamente al final les acabo de presentar, entonces tienen información para ampliar, podemos conversar después de la reunión, les acabo de presentar la nueva liberación y un par de transparencias más y ya terminamos, los avances mostrados también en productos experimentales. HT117, híbrido experimental, todavía no lo vamos a liberar, pero sí lo queremos probar a partir de ahora con más velocidad. Tiene la ventaja, la gran ventaja, el gran aporte de incluir en el mismo cultivar, resistencias muy fuertes a 3 hongos, a los que son tal vez los 3 hongos más importantes en la producción de tomate, si saco a la botrytis, que son el oidio, el cladosporium y el staphylium. Y incorpora genes por selección fenotípica en sus líneas. Aquí sí no tenemos la asistencia todavía de los marcadores moleculares, pero por selección fenotípica, que es esto que ustedes están viendo acá, una planta con oidio y al lado una que no, una planta con cladosporium y al lado una que no tiene nada, y una planta con staphylium y otra que no tiene nada. Logramos incorporar en un mismo material las 3 resistencias juntas, lo que implica una ventaja muy grande desde el punto de vista de la sanidad del material. Y por ejemplo nosotros, en condiciones experimentales, esto tenemos que probarlos ahora, logramos producir por ejemplo, sin uso de fungicida, porque a su vez este material tiene un hábito de planta muy, muy interesante, muy lindo, que nos estaría ayudando mucho, por ejemplo, con el tema de la botrytis. Entonces es un material que permitiría bajar o reducir o estar mucho más tranquilo con el tema de las aplicaciones de fungicidas en tomate. Eso ayudaría indirectamente a reducir o a manejar mejor también las aplicaciones de insecticida, pensando en un control biológico, ¿no? Integral. Es un tomate que tiene una muy buena calidad de fruta también, la producción es buena y a su vez incorpora, bueno, aquí tenemos algunas fotos más de lo que es finales de ciclo, sin cura, en ensayos obviamente, pero vean que llega con una sanidad foliar realmente interesantísima y a su vez incorpora, que esto tenemos que confirmarlo, pero les quería mostrar otro aporte directo del trabajo de investigación, del conocimiento científico, incorpora también un factor interesante de tolerancia a crinivirus, que fue un virus también que se reportó por primera vez aquí en Uruguay con trabajo de nuestro equipo. Este material estaría también incorporando ese factor de resistencia que hace muy poquito también estuvimos trabajando con eso. Otro material avanzado es 347. HT347, lo vamos a probar a partir de ahora, muy fuerte también, aquí en Salto. Con respecto a los materiales anteriores, mantiene la parte de sanidad foliar, que para nosotros ahora, a partir de ahora, es como un escalón ya asumido, ¿no? Una vez que llegamos a un material que tiene los niveles de sanidad foliar que yo les expliqué, obviamente no nos queremos bajar más, queremos desde ahí empezar a construir. Así que mantiene niveles muy pero muy buenos de sanidad foliar. Vean acá en un mismo ensayo, hojas colectadas de diferentes materiales, oidio y staphylium a la vez habían estado activos en ese ensayo. Y acá ven las hojas de HT117, 347, que toma un poquito de oidio, pero no en los niveles de un material sensible. Y estos 2 materiales que a su vez están afectados por staphylium. Y este material a su vez incorpora otro de los trabajos de investigación que estuvimos desarrollando, que es este carácter que lo describimos nosotros también en un trabajo de investigación, que es el carácter hoja erecta, que en principio nosotros lo vimos como un carácter fenotípico muy interesante para manejar o manipular, digamos, la arquitectura de la planta. Estaba buscando generar plantas con una inclinación de hojas mejores, que permitan una mejor entrada de luz. Entonces describimos este carácter y descubrimos en ese camino de que, claro, como es un control hormonal lo que genera esa disposición de las hojas,
y que actuaría, ahí empezamos con los condicionales, porque eso es todo trabajo que tenemos que demostrar, actuaría a nivel de toda la planta. Por ejemplo, ya observamos que podría tener algún beneficio en la tolerancia al estrés hídrico, ¿tá? Sobre todo en la recuperación luego de un estrés hídrico de la planta. Por lo tanto, este material ya incorpora este carácter y podría tener algún beneficio adaptativo en ese sentido. Y por último, ya para terminar con los avances, definimos al principio tomates redondos, hábito indeterminado. Obviamente, cuando ya fuimos encaminando ese objetivo, nos interesa también ir cubriendo otros segmentos de importancia en el país. El segundo que se venían eran los tomates tipo italianos, tipo pera. Y bueno, probamos este año por primera vez con Productor tres híbridos experimentales de tomate tipo perita. Este fue tal vez el más completo, el más destacado. Miren el paquete de resistencia que tiene, de nuevo, igual que Iña Cimarrón, muy completo, lo que nos permite no solo estar prevenidos de algunas cosas en Uruguay, sino también de explorar otros mercados. ¿Está bien? Una producción muy, muy interesante, sobre todo en ambientes adversos. Los tomates tipo saladé, tipo perita, son mucho más sensibles a la deformación de su fruta por problemas de polinización, ¿no? Con frío o con calor. ¿Tá? Es un tomate que mantiene su forma y su buena polinización aún en esas condiciones adversas. La firmeza es muy, pero muy buena. Tal vez comparado con el testigo hoy en día más plantado en este segmento, que es Santa Paula, el tamaño de la fruta sea un pelín más chica, pero es muy, muy, muy buena su producción, muy buena su uniformidad, ¿tá? Y eso creo que lo compensa y lo vuelve. Y la planta, sobre todo la planta, es una planta mucho más adaptada a lo que nosotros pensamos como planta ideal para un invernadero, ¿tá? Una planta más equilibrada, menos hoja, permitiría una plantación inclusive un poquito más densa, incorpora este material resistencia a oidio a nivel foliar, que eso también en este segmento es una novedad. Así que es un tomate que lo vemos con muy buenas perspectivas y lo vamos a empezar también a probar fuerte a partir del año que viene. Y por último, este era otro de los materiales pera que se probó en ese segmento, para que vean que también tenemos diversidad de formas. Este es un tomate que recuerda mucho al típico italiano San Marzano. Tenemos formas diferentes también que ayudarían a diferenciar, lo mismo que hablábamos hoy con la papa, y que bueno, que estamos trabajando en eso. Creo que ya estoy pasado de tiempo, así que muchísimas gracias y perdón, porque hoy en la papa también me faltó eso, me olvidé de varias cosas, pero obviamente hoy les mencioné el equipo de Iña que está atrás de todos nuestros trabajos, pero agradezco muy, pero muy especialmente a todo el equipo de soporte, de campo técnico que trabaja con nosotros en el día a día para generar estos productos y que estuvieron muy atentos aquí en esta jornada, ayudando mucho de antemano así que bueno, vaya el agradecimiento directo y en persona aquí. Nada más. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Muy bien. Ustedes tienen la hoja de divulgación ahí, imagino que la siguieron. Deben tener un montón de preguntas, dudas, algunas cosas no tienen nada. Bueno, abrimos el espacio, ahora sí, de consultas, aclaraciones, comentarios, como dice Matías. Hay mucho... ¿Dónde? Roberto Horna. Gracias. No, Matías, mira, te quería preguntar, cuando evaluás la resistencia o tolerancia, ¿no?, a enfermedades, Staphylococcus, oidio, bueno, las que pusiste ahí, ¿no? ¿Esas las haces, las plantas están sin ningún tratamiento o están con algún tratamiento estándar así de fungicida? Y lo otro, para tipo de problema de suelo, lo mismo. Si hay desinfección de suelo, si hay solarización con algún producto químico o algún producto químico solo, para evaluar la tolerancia. La tolerancia o resistencia. Esa era la pregunta, las dos preguntas. Y está muy buena porque me ayuda a explicar un poquito más cómo es que surge esto. Nosotros, como les explicaba, la primera selección que hacemos a nivel de campo es en Iña, ¿no? Obviamente. Y en Iña lo que intentamos hacer... Parate, Pablo, porque si no me...
En línea lo que intentamos hacer es un manejo totalmente atípico para lo que es el manejo productivo, porque intentamos darle, digamos, las peores condiciones a nuestros materiales, justamente para favorecer problemas sanitarios y poder así seleccionar. Entonces, por lo general, y yendo específico a las preguntas de Roberto, por ejemplo, para lo que es la selección de hongos fenotípica que hacemos, que es para estos 3 hongos que yo les acabo de mencionar, básicamente lo que hacemos es no aplicar fungicidas, salvo que los problemas comiencen muy temprano. Entonces ahí hacemos una intervención para garantizar, digamos, después poder llegar a seleccionar al final para otras cosas que nos interesan. Pero lo que hacemos es un manejo prácticamente mínimo o muchas veces cero de fungicida en la estación experimental, lo que nos permite obviamente dar condiciones favorables para que se expresen los problemas, en este caso los hongos, y poder hacer selección fenotípica, ¿tá? Y en el caso de estos 3 hongos, bueno, vieron las fotos, pero las resistencias son muy fuertes y es ver una planta enferma, totalmente con síntomas del hongo, y al lado una planta totalmente sana. Entonces una partida ahí va construyendo y va caracterizando las líneas, ¿tá? Esa es una de las primeras. Con respecto al manejo de suelos, bueno, nosotros ahí lo que nos garantizamos es de tener estas resistencias ya conocidas y reportadas en el mundo, que son la parte de Fusarium raza 1, Fusarium raza 2, Fusarium raza 3, ¿tá? Fusarium oxysporum, ¿verdad?, que son enfermedades de suelo, Verticillium, otro hongo de suelo, y tener la parte de la resistencia más utilizada hoy en el mundo para nematodes, ¿tá?, que es la única que hoy está disponible. Eso la hacemos con selección asistida por marcadores, al igual que los virus. Nos garantizamos de que nuestras líneas tengan esos alelos de resistencia, y obviamente, si en el manejo que le hacemos en línea, que sí hacemos solarización, por ejemplo, en línea incorporamos a su vez adrede el cultivo también pero hacemos solarización. Si en línea vemos algún problema de suelo, que hasta ahora no hemos visto nada raro, obviamente esa línea también se caracteriza. Pero ese es más o menos el proceso en líneas generales de selección para resistencias, y que ha dado buenos resultados. Por lo menos hemos podido avanzar en forma rápida. Muy bien. Contestada la pregunta, acá tenemos otra pregunta. La pregunta es, el tema, siempre la duda, ¿no?, que queda. Yo creo que desde que trabajo como agrónomo, una empresa nacional trajo una variedad con resistencia a bacterias. La pregunta, Matías, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil incorporar resistencia a lo que es el cancro bacteriano o la Pseudomonas curvata, que son para mí dos problemas bastante graves, ¿no? Porque acá en el norte el principal tomate que se planta en el invernadero y en invierno es el pida, y básicamente es susceptible a problemas de bacterias, ¿no? Y también en el sur aparece, y es un problema. En la época de los 90 acá fue limitante, ¿no? Y después un poco se revirtió. Esa es un poco la pregunta, ¿por qué es tan difícil, no? No sabes lo bien que me viene tu pregunta. Porque esto está armado. No, parece que estuviera armado, pero no, créanme que no. Porque no, justamente estamos empezando una línea de trabajo muy interesante. Lo que tú decís es cierto. Existen materiales con resistencia muy buena a, por ejemplo, vamos a hablar del caso de Ralstonia. Algo parecido hay con cancro bacteriano, pero en el caso de Ralstonia solanacearum existen fuentes de resistencia muy interesantes que se usan hoy en día, pero como portainjertos, ¿verdad? O sea, la Ralstonia es un patógeno que se transmite, digamos, en su entrada, su ingreso a la planta es básicamente por el sistema radicular. Entonces se usan portainjertos que ya están disponibles y que son bastante efectivos para controlar ese problema. Los portainjertos son portainjertos básicamente también de tomate, pero que claro, incorporan esa resistencia, y en conjunto con esa resistencia, y ahí está un poco también la parte de lo problemático, que vos decías por qué es tan difícil incorporar, ligado a esas resistencias está asociado tamaño de fruta pequeño y una mayor sensibilidad a rajadura de fruta. Entonces, si vos querés, por ejemplo, lograr una variedad de tomate como las que les acabo de mostrar, con una
calidad de producción y comercial alta, si vos querés lograrla con esa resistencia incorporada en el mismo material, es muy difícil porque vienen junto con esa resistencia otras características de especies silvestres que nos están afectando fuerte. En cambio, como portainjerto sí se puede usar porque el material obviamente no expresa la producción. Eso ya está disponible. En cancro trabajar con portainjertos es más difícil porque la contaminación digamos, aérea es mucho más importante. En Ralstonia no se da tanto, pero en cancro obviamente el manejo de la planta, las salpicaduras, te sortean, digamos, el portainjerto y va para arriba. Y lo que me viene muy bien la pregunta es porque estamos ahora, en estos momentos, iniciando de nuevo con el grupo de Facultad de Química, un proyecto muy interesante para poder tamizar accesiones de especies y de silvestres y de tomate también, que tenemos un banco de germoplasma muy interesante de tomate, para poder hacer un tamizado fuerte para tolerancia a bacterias, a cancro y a Ralstonia a la vez, para poder empezar a investigar, a generar conocimiento sobre esas fuentes de tolerancia que encontremos, que eventualmente encontremos, ya tenemos algún indicio de que vamos a llegar, para poder estudiarlas y a partir de ahí empezar, si se quiere, un proceso de trabajo para incorporar vía portainjerto o vía material en sí directo, incorporar esa tolerancia en material de plantación. Y eso es muy reciente, eso comenzó el año pasado, tal vez, con las primeras tratativas. Ya tenemos a una estudiante interesada en hacer la maestría, que es Marcela, que está aquí presente también, y que va a empezar probablemente en estos días ya con las primeras inoculaciones. Así que vamos a avanzar en esa área también, que nos interesa mucho porque, como bien decís, es un problema tal vez incipiente en Uruguay, pero en otras partes del mundo, y está Flavio aquí en Brasil, es un problema muy, muy fuerte, el tema de bacterias de suelo afectando a la producción. Bien. Se va la 1, se va las 2. ¿No hay preguntas? Bueno, muchas gracias, Matías. Un fuerte aplauso. Ah, perdón. Opa. ¿Y Julio también? ¿Pero tenés secretario? ¿No pueden levantar la mano? No, un detalle nomás. No, porque la Pseudomonas corrugata, por lo menos de acuerdo a lo que habíamos estudiado durante mucho tiempo, todos sabemos muy bien, inclusive los productores, que es una enfermedad de manejo, ¿no? Digo, no es una cosa, digo, que se diga que es inmanejable, por no repetir lo mismo, porque va mucho lo que es el manejo de la planta, cómo se hace el desbrote, que no hacer desbrotes grandes, cortar en bisel el desbrote, es decir, para que no acumule agua, tratar en lo posible la ventilación, desbrotar cuando la planta no está mojada, por lo menos en el momento que hay época del año a veces es más complicado. Pero ahí es donde aparece más ese problema. Digo, yo no lo veo como una cosa que sea tan de gastar tiempo en la parte de la Pseudomonas corrugata. Me parece a mí, ¿no? No, Pseudomonas corrugata, no, la pregunta el trabajo nuestro se enfoca en Ralstonia solanacearum y en Clavibacter michiganense. Esas son las dos bacterias problemáticas que obviamente, como para todo, con manejo uno puede intentar solucionar todo o casi todo. Esteban nos va a dar un ejemplo que a veces no es tan fácil. Pero si tenemos resistencia, si podemos hacer el aporte de incorporar resistencia genética en nuestros materiales, obviamente es la forma más eficiente y más limpia de poder luchar, digamos, contra las enfermedades. Así que en la medida que esté a nuestro alcance y tengamos fuerza y disponibilidad y recursos para hacerlo, me parece que es una línea interesante. Pero Roberto, por las dudas, para Pseudomonas corrugata coincido con vos, no conozco yo al menos fuentes de resistencia en tomate, y la pregunta que era para Hackenbruch era sobre, y lo que estamos trabajando es sobre Ralstonia solanacearum y sobre Clavibacter. El tema que, digo, todas las enfermedades, está muy relacionado con el lugar donde las plantás, ¿no? Digo, si plantás con invernaderos bajos, ¿no? Digo, sabemos muy bien que el problema de enfermedad es mucho más grave, ¿no? Si plantamos en invernadero que el nivel del suelo, no está cantero, está inferior a lo que es la línea del suelo, sabemos que vamos a tener problemas de fitóstora, ¿no? Porque es decir, hay muchas cosas que se evitan con manejo,
¿no? Digo, no es culpa de la variedad o del cultivar, ¿no? No, Que no, sea. no, no es una cuestión de Digo, culpa, es una cuestión no, de porque ser si no se lo estaría más buscando- eficiente posible a la hora de incorporar, digamos, Sí, una sí. estrategia de manejo integrado. Lo que vos decís es muy cierto. Lo que no quita que si tenemos disponible resistencia genética y un programa de mejoramiento funcionando para incorporarlas, lo vamos a hacer. Gracias, Roberto. Julio. Matías, Sí, Julio. tú dijiste que no había marcadores, no tenían marcadores por eso lo tienen que hacer por medio. Se te estira un poco más la evaluación ahí. Al no tener el marcador lo que te perdón. ayuda No, es claro. acelerar el proceso, ¿verdad? No, el hecho de no tener el marcador lo que hace es, sí, o sea, uno tiene que enfrentarse al patógeno para poder seleccionar. Entonces eso no es tan rápido, ¿no? Porque si no yo podría tirar un pedacito de hoja, una plantita chiquita así que nunca vio en su vida a un oidio, y por todo el trabajo previo de investigación que hay anteriormente, digamos, ¿no? Reconociendo el gen, validando los marcadores y todo eso, uno puede inferir indirectamente que esa planta tiene la resistencia. Obviamente uno no se juega solo a eso, después se enfrenta al problema y se valida. Pero en el caso cuando vos no tenés selección, la asistencia al marcador molecular, obviamente tenés que o diseñar ensayos, digamos, de inoculación y enfrentar a tu planta en las condiciones óptimas con el patógeno. Y eso lleva más tiempo, ¿no? Lleva más tiempo. Además de otros tecnicismos que no voy a entrar, pero que no podés saber si tenés un alelo solo de la resistencia o dos, eso después puede segregar, en fin. La selección asistida por marcadores es mucho más rápida y mucho más eficiente. Obviamente depende de un trabajo previo que tiene que estar resuelto y que es el que dispone de esa tecnología, digamos, y que la deja disponible. Y en el caso, por ejemplo, de oidio, de cladosporium y de stenfilium, que son 3 hongos que nos interesan mucho, esa tecnología todavía no está disponible. Entonces, bueno, nos tenemos que basar en la selección fenotípica, pero dándole, como le comentaba a Roberto, dando las condiciones ambientales para que las enfermedades se expresen, lo podemos hacer fácilmente porque realmente son resistencias fuertes y visualmente es muy claro. Y aparte de eso, al ser monogénicas, la incorporas rápido también, ¿no? Son monogénicas y son Y dominantes. dominantes, ahí va. Entonces, en este caso uno sabe que si una de las líneas que caracterizamos tiene la resistencia, automáticamente la combinamos con cualquier otra línea y el híbrido resultante va a ser resistente. Bien, bien. Buena hora. En buena hora. Buenas tardes, Matías. José, ¿cómo no? Matías, en el contexto del control integrado, en algunas oportunidades hemos estado hablando de una posible o realizar observaciones en el momento o en el devenir de la selección respecto a aquellas características que hacen que los materiales sean menos preferidos. Porque eso puede ser un valor incorporado muy importante, por supuesto. Luego hay que seguir buscando distintas acciones, ¿verdad? En ese sentido, me gustaría, si pudieras, que contaras lo que venís pensando o qué estrategias te parecen que se pudieran elaborar a los efectos de contribuir en esta cuestión. Vos te referís, José, perdón, a la digamos, a la preferencia o no preferencia de los insectos a los materiales. Exactamente, exactamente. En realidad es una línea que todavía no la encaramos en sí, pero sí hemos observado, o sea, está todo por hacer obviamente, pero sí hemos observado en nuestros campos de selección y hemos confirmado esa observación, también con ayuda de Brasil, el tema de la no preferencia, digamos, de algunas plagas con ciertos materiales. O sea, la tolerancia a determinado insecto. Y eso lo tuvimos solo les cuento para que lo tengan presente, pero uno de los materiales que se probaron en Brasil, resulta que un campo de selección en Brasil de un ensayo fue altamente atacado por tuta absoluta, por la polilla de tomate, y hubieron 5 híbridos que no tuvieron daño.
en hoja, me acuerdo que estábamos en interacción con la gente de Agro5, me mandaron fotos de esos híbridos, mirá qué raro estos híbridos no se afectaron. Uno va a la progenie y bueno, descubrimos que esos 5 híbridos tenían en común una línea, ¿tá? Una misma línea de tomate, obviamente candidata a tener algún factor de resistencia a ese insecto. Volvimos a enfrentar, ahora sí, esa línea específicamente al problema y confirmamos que sí, que tiene una tolerancia muy alta, por ejemplo en este caso a polilla de tomate, a tuta, a nivel foliar, ¿no? Y bueno, y eso está reportado, eso hay muchos reportes, los tricomas de los tomates que hay de diferentes tipos generan exudados de sustancias que pueden inhibir o repeler, inhibir alguna etapa del ciclo de algún insecto, ácaros, moscas blancas, lagartas en general, polilla de tomate, y pueden ser que inhiban el ciclo o una repelencia, ¿no? Y eso está reportado y eso hay avances interesantes, sobre todo a nivel de germoplasma. Y bueno, sería una línea muy interesante para implementar. Lo que hay que sí tener en cuenta es lo que hablábamos, ¿no?, con vos, José, en un momento, es que claro, si uno incorpora alguna de estas características en un material, por ejemplo, para cultivar en una variedad, ¿cómo afecta, ¿no?, esa generación de sustancias repelentes a los enemigos naturales, que también van a tener que estar, digamos, conviviendo en el mismo ambiente? Pero es un tema muy interesante y que también hay herramientas desde el mejoramiento genético para hacer aportes, sobre todo a nivel de germoplasma, y cómo a veces uno seleccionando por otras cosas, por otros problemas o enfrentando a diferentes ambientes, va descubriendo caracteres que son interesantes. No podemos salirle a todas, pero los vamos guardando y los tenemos ahí en una cajita por si hoy o mañana surge la posibilidad de profundizar. No sé, José, si era esa más o menos. Está bien, gracias, Matías. Gracias. Gracias, José. Bueno, no sé, ¿alguna preguntita más? Hay gente nueva, bienvenidos los que están llegando ahora de tarde. No hay preguntas. Bueno, ahora sí, Matías. Bueno, Fuerte el aplauso. gracias.